Buenas noches, mi nombre es Jesús Azuaje y les voy a hablar acerca de las fases de la aplicación de la ley penal, validez temporal, espacial y personal de la ley penal, retroactividad de la ley, fases de la aplicación de la ley penal y un poco acerca de la extradición. En primer lugar, las fases de la aplicación de la ley penal son cambios sucesivos que presenta la ley penal en su aplicación. Entre ellos tenemos la validez temporal, espacial y personal de la ley penal. La validez de la ley penal en el tiempo se refiere a que toda ley entra en vigencia y adquiere validez en el tiempo una vez es promulgada y publicada constitucionalmente, y esta a su vez mantiene vigencia hasta ser derogada por otra ley. Esto se llega a contemplar en el artículo 1 del Código Civil, que dice: la ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique. Esta esfera temporal de aplicabilidad de la ley penal genera dos tipos de aplicación. El primero está referido a la retroactividad de la ley penal, una ley nueva, es decir, que actúa hacia el pasado para regir conductas observadas durante la vigencia de otra ley. Es decir, una ley nueva puede actuar hacia el pasado para regir alguna conducta que haya sido observada durante la vigencia de alguna otra ley. Y en un segundo ámbito de aplicabilidad es el llamado de ultraactividad de la ley penal, en el sentido de que una ley penal derogada continúa en actividad para regir conductas observadas durante su tiempo de vigencia. Es decir, una ley penal puede estar derogada, más sin embargo puede continuar en una actividad que pueda regir alguna conducta que haya sido observada durante el tiempo de vigencia de la misma. Y es allí cuando se aplica la ultraactividad de la ley penal. La validez espacial de la ley penal es estudiar los principios que estudian la aplicabilidad de la ley penal dentro de un determinado territorio. En este sentido, debemos entender que la palabra territorio o el significado de territorio, más que en un sentido geográfico, en un sentido jurídico. No solo son fronteras, sino territorio insular, espacio aéreo, mar territorial, plataforma submarina, continental y el territorio flotante y volante, es decir, todo lo naval y lo aéreo. La validez espacial de la ley penal está regida por una serie de principios, los cuales son: principio de la territorialidad de la ley penal, principio de la personalidad, el principio real o de la defensa, el principio de la administración de la justicia mundial. El principio de la territorialidad de la ley penal dice que la aplicación de la ley penal en el espacio debe limitarse al ámbito territorial del Estado. Es decir, la norma penal ejerce su acción dentro de las fronteras de un determinado Estado. En Venezuela, este principio está previsto en el artículo 3 del Código Penal, el cual dice que todo aquel que cometa un delito o una falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. Es decir, todo aquel que cometa un delito dentro del territorio de la República debe ser obligatoriamente juzgado y penado de acuerdo a las leyes venezolanas. No puede ser juzgado en el exterior o en el extranjero o en otro estado, otra república, mientras haya cometido el delito dentro del territorio venezolano. En el siguiente principio, el principio de la personalidad, se sostiene que la ley penal de cada estado se aplica a los delitos cometidos por los nacionales de este estado, cualquiera sea la nacionalidad de la víctima y el lugar de perpetración del delito. El objetivo o propósito de este principio surge como un correctivo al principio anterior, es decir, al principio de territorialidad absoluta, para evitar de esta manera la impunidad de los delitos cometidos fuera del territorio y también la consecuencia que podría producirse de convertir al país en refugio de personas solicitadas por la comisión de delitos en el extranjero. Es decir, surge este principio un poco para proteger el territorio, todo el territorio nacional, de posibles migrantes que hayan cometido delitos en otros países y que vengan a refugiarse en nuestro territorio. De este principio surge el derecho de extradición o surge la figura de extradición, que lo vamos a ver más adelante.
El principio real o principio de la defensa se trata del derecho que tiene cada Estado atendiendo a su seguridad y a la protección de los intereses que le son vitales de castigar a toda persona que dentro o fuera de su territorio atente contra tales intereses. Ejemplo, defensa de la vida de sus nacionales, defensa del signo monetario. Se basa filosóficamente este principio en la teoría de la legítima defensa que hace el Estado de sus intereses esenciales, es decir, la defensa de las personas, las instituciones, los bienes y en general la defensa social. El siguiente principio es el principio de la administración de la justicia mundial. Es el principio mediante el cual los países miembros de una comunidad internacional o de toda la comunidad internacional propugnan el establecimiento de un régimen de justicia mundial, cuya administración está confiada a organismos internacionales como la ONU, la OEA, hoy en día UNASUR, Mercosur, no importando la nacionalidad del delincuente ni de la víctima ni el lugar de perpetración del delito. El principio de la administración de la justicia mundial se fundamenta de la siguiente manera. Para evitar la impunidad de los delincuentes, es decir, nace de estos fundamentos, para evitar la impunidad de los delincuentes, porque se lesionan intereses comunes a todas las naciones, sobre todo cuando se cometen delitos de los llamados internacionales como la piratería, en el caso de los derechos de autor, por ejemplo, que es un delito que se dice que se lesionan intereses internacionales, la trata de esclavos, la trata de blancos, el tráfico de estupefacientes, la falsificación de monedas y el genocidio, entre otros delitos comunes o delitos internacionales que lesionan o pueden lesionar intereses de varios países. La validez personal de la ley penal. El artículo 3 del Código Penal venezolano dice que todo el que comete un delito o una falta en el territorio de la República será sancionado. Igualmente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 21, consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos, lo que impide establecer discriminaciones entre los individuos que puedan eximirlos de la aplicación de la ley penal. Esto hoy día está muy cuestionado. Sin embargo, establece algunas excepciones, por las cuales algunos ciudadanos quedan exentos de la aplicación de la ley penal. Estas excepciones establecidas para la aplicación de la ley penal se contemplan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre algunas de ellas tenemos los parlamentarios, según el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quienes disfrutan de una inmunidad parlamentaria desde el mismo momento en que son nombrados o proclamados electos como parlamentarios y durante todo el tiempo que sea vigente su mandato o el tiempo de vigencia de su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, pueden sufrir de que se les allane su inmunidad parlamentaria previa solicitud de toda la plenaria o la mayoría de la Asamblea Nacional. Se hace una solicitud al TSJ y este toma la decisión si se le allana o no la inmunidad parlamentaria a fin de que este parlamentario sea juzgado por los tribunales competentes a la materia a la cual se le imputa. Si un jefe de Estado extranjero comete algún delito o es indicado de haber cometido algún delito en el país, cuando éste esté acá, también está exento de la aplicación de la ley penal. Esto está fundamentado en el derecho internacional. El presidente de la República y otros altos funcionarios, según el artículo 232 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no gozan de excepción, pero, más sin embargo, para su enjuiciamiento hay procedimientos especiales, según el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto establece que el presidente es responsable de sus actos, no goza de excepción, pero, como decía anteriormente, para su enjuiciamiento hay ciertos procedimientos especiales, de acuerdo con el artículo 266. Las personas o los funcionarios de los cuales gozan este tipo de excepciones son el presidente, el vicepresidente o vicepresidente ejecutivo, los integrantes de la Asamblea Nacional, como lo había dicho anteriormente, los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, los magistrados y magistradas, ministros y ministras, procurador o procuradora, contralor o contralora de la República, defensor o defensora del pueblo, fiscal general de la República.
Estos deben ser enjuiciados en Venezuela a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana. Además, el delito debería estar tipificado en Venezuela, ya que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la entrega de un reo de delito que no estuviese contemplado en nuestras leyes penales. En otro orden de ideas, hablamos de la extradición, que es una figura que emerge como una institución jurídica del principio de la personalidad, como lo decíamos también anteriormente. Es una figura jurídica mediante la cual cada Estado, en función de los tratados, entrega a los delincuentes que se refugian en su territorio después de cometer delito en otro Estado. En conclusión, es simplemente la solicitud de entrega de una persona que haya cometido un delito en otro país a el país de origen o al país donde haya cometido el delito. Existen ciertos procedimientos para la extradición, cada país tiene ciertos procedimientos. En Venezuela se hace a través de del Ministerio Público, de la Sala de Casación Penal del TCJ, es la sala competente para conocer este procedimiento. Tiene un lapso de 30 días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público declarará si existen o no méritos para solicitar la extradición y remitirá la actuación al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores para la tramitación internacional. Existen diferentes clases de extradiciones, entre ellas tenemos la extradición activa, que es aquella extradición en la que Venezuela, teniendo competencia para ello, ejerce el derecho de solicitar la entrega de una persona procesada o condenada que ha buscado refugio en otro Estado. Existe la extradición pasiva, que es cuando el gobierno extranjero solicita la entrega o extradición de alguna persona extranjera en nuestro territorio. Existe la reextradición, que es la que se produce cuando el ciudadano ya extraditado es requerido por un tercer Estado que dice poseer competencia en el procesamiento de otros delitos cometidos por el reo. Y es bueno aclarar que Venezuela en sus tratados prohíbe esta figura de entrega a un tercer Estado. Curso de solicitudes: se trata de que varios países reclamen a un mismo delincuente antes de producirse la entrega. El Código de Bustamante, en el artículo 347, establece el caso de que las varias solicitudes se produzcan por un mismo delito y en ese caso se entregará al país en cuyo territorio se cometió el delito. Y la extradición en tránsito se produce cuando la persona extraditada y sus custodias, durante el traslado al país requirente, deben pasar por el territorio de un tercer Estado. El Código Bustamante establece que este tránsito se permitirá la exhibición del original o de una copia auténtica del documento mediante el cual se concedió la extradición, es obligatoria para ello. Gracias.